Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma Lectude con el tema batería de plomo ácido, mediciones. Vamos con la parte uno, serie, bueno, conexiones en serie en paralelo, ¿no? Puedes ver dos baterías de plomo ácido. ¿Cuál es el voltaje de una batería? Bueno, aquí vemos la información y nos dice que son 12 voltios, listo. Dos, ¿cuál es cuál es la capacidad de una batería? Bueno, tiene una capacidad de 70 amperios hora. Ok. 3. Las baterías pueden conectar entre sí. Clica manteniendo el cursor apretado sobre un borde de la batería para seleccionar el punto de partida del cable. A continuación, arrástralo al otro borde y suelta el cursor. Bueno, nos pide que conectemos las baterías en serie. Y bueno, empezamos. Hacemos esta conexión. Y ya está. Y así, positivo, negativo, positivo, negativo. Y tenemos una conexión en serie. Listo. 4. Conecta las baterías en paralelo. Bueno, negativo, negativo, positivo, positivo. Y está. Listo. La capacidad pasa a ser de 140 amperios hora. Bueno, recórdate, ¿no? De que cuando haces una conexión en serie, aumenta el voltaje. En ese caso, como conectamos las dos baterías, tendríamos de 12 voltios cada uno, tendríamos 24. Pero a conectar las baterías en paralelo, aumentamos la capacidad, que en este caso cada una tiene 70, y ahora al conectar estas dos tenemos 140, ¿no? Listo. 5. Las baterías deben estar conectadas entre sí. ¿Qué se puede decir de las baterías conectadas en serie? Justo lo que te comentaba. Unas baterías conectadas en serie, los voltajes pueden sumarse. ¿Listo? ¿Qué sucede si se conectan en paralelo? Bueno, en este caso las capacidades se pueden sumar. ¿Listo? Justo lo que te decía. Bueno, vamos a hablar de la fuerza electromotriz y voltaje en los bornes. Bueno, ¿a qué se llama fuerza electromotriz? Bueno, se dice que es la diferencia de voltaje entre el borde positivo y negativo eh, de la batería sin carga. ¿Listo? Y el voltaje de los bornes de una batería es la diferencia de voltaje entre el borde positivo y negativo de la batería con carga. ¿Listo? Entonces, fuerza electromotriz, acordémonos, es el voltaje, bueno, el voltaje es la diferencia, ¿no? La diferencia de voltaje entre el positivo y negativo cuando esté sin carga, fuerza electromotriz. Caso contrario, al voltaje de los bornes cuando está con carga. Voltaje es eh, el voltaje entre el borde positivo y negativo cuando está con carga. ¿Listo? 3. Utiliza el multímetro para medir la fuerza electromotriz de la batería. ¿Cuál es la fuerza electromotriz? Bueno, vamos a medir el voltaje negativo. A ver, positivo, negativo. Y está el negro siempre en com. Y vamos a medir voltaje. ¿Listo? Vemos la escala correcta. A ver, listo. Ahí ya nos está midiendo que tiene unos 12.4 voltios. ¿Listo? 4. Conecta el multímetro para poder medir el voltaje de los bornes. Conecta el encendido. La luz se encenderá sola al leer el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de los bornes? ¿Listo? Conectamos el negativo, el positivo y vamos a ver cuánto es el voltaje. Bien, ya está encendida las luces. Tenemos un voltaje de 11,8 voltios. ¿Listo? Este es estamos viendo el voltaje de los bornes, ¿ok? ¿Qué observas en el nivel del voltaje de los bornes? Bueno, el voltaje de los bornes es inferior que la fuerza electromotriz, ¿no? Una tiene 12,4 y esta 11,8. 3. Bueno, comprobador de baterías. Un comprobador de baterías está conectado a la batería. Listo, ya lo vemos ahí. Enciende el comprobador de baterías y especifica la siguiente información. Encendemos el comprobador. Nos dice que este es un estándar DIN. Siguiente.
un voltaje de 12 voltios, están los 12 voltios ahí, una capacidad de 70 amperios hora, bajamos y damos siguiente, un arranque en frío de 620 amperios y bueno, de default, por default. Listo, y está correcto. Eso sería todo. Pasamos a la pregunta 2. Observa los resultados de la batería. ¿Cuál es el estado de la batería? Bueno, este icono, este símbolo nos dice que la batería está bien, pero hay que recargarla. Listo. Si nos apareciera esta, bueno, nos dice que la batería no está bien y hay que cambiarla. Y si fuera este icono, bueno, la batería está bien y está cargada al máximo. Nada más. 3. Toda la información ha sido introducida. Inicia la prueba de batería. Bueno, le damos a Start. Procesamos y vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, nos dice que la batería está bien, pero hay que recargarla. Ya está. Vamos con la parte 4. Prueba de una batería sin la necesidad de un comprobador. Bueno, nos dice que podemos hacerla también utilizando el multímetro. Bueno, vamos a usar un lápiz y papel, ¿no? Si lo tenemos a la mano. Y empezamos con los cálculos. Primero vamos a reconocer una leyenda o más o menos bueno, con lo que está representado, ¿no? Por ejemplo, fuerza electromotriz va a estar representado como U sub S, el voltaje de los bornes U sub T. Listo. Recordemos que fuerza electromotriz sin carga, voltaje de los bornes con carga. Bueno, la caída de tensión en la resistencia interna, U sobre RI, es igual a la diferencia, ¿no? La diferencia de voltaje entre estos dos. U sub S, fuerza electromotriz menos voltaje de los bornes. Bueno, medimos la corriente de carga. Y bueno, por último calculamos la resistencia interna, que es lo que nos va a pedir. Bueno, ¿qué indica mucho sobre el estado de la batería? Bueno, la resistencia interna de la batería, ¿no? Nos va a decir bastante sobre el estado de la batería. Ahora comprobarás el estado de esta batería, utilizando el multímetro para medir la fuerza electromotriz de la batería. Esta se hace sin carga, entonces simplemente conectamos los bornes y ahí ver el positivo que no quiere. Ahí carambas. Ya está. Y medimos el voltaje y nos da una lectura de 12,6 voltios. 12,6 voltios. ¿Listo? Hay que tener en cuenta de lo que acabamos de hallar es S, fuerza electromotriz, 12,6 voltios. Lo tenemos anotado. Fuerza electromotriz, 12,6 voltios. Ahora ya hallamos esto, ¿no? Fuerza electromotriz, 12,6 voltios. 3. Utiliza el multímetro para medir el voltaje de los bornes. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con carga. Listo. Ya está la carga ahí. Y tenemos una medición de 11,4 voltios. Listo. Ya tenemos U sub T, que sería el voltaje de los bornes. Teniendo estos dos, la fuerza electromotriz 12,6 y el voltaje de los bornes U sub T, que es 11,4, ya podemos hallar la caída de tensión en la resistencia interna, que es la diferencia de fuerza electromotriz menos voltaje de los bornes. ¿Listo? Justo tenemos aquí, lo tenemos anotado. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza electromotriz y el voltaje de los bornes? Justo es esto. Sería, bueno, 12,6 menos 11,4. Esto nos da 1,2 voltios. ¿Listo? Este es el voltaje que disminuye a través de la resistencia interna. ¿Listo? Ya tenemos eh, la caída de tensión en la resistencia interna. Ya está. Ahora medimos vamos con la parte pregunta 5. Bueno, asegúrate de que el encendido está conectado. La luz se encenderá sola. Mide la corriente con la unidad de consumo conectada. ¿Cuál es la corriente de carga? Bueno, colocamos la pinza. A ver, la pinza no se deja conectarla. Uy, se escapó. Ya está. Está conectada la pinza.
Y bueno, medimos, bueno, una escala que nos deje verla. A ver, creo que ahí, bueno, está apagada. Bueno, ponemos una escala a la que vamos a medir. Elegimos la de 10 milivoltios. Es igual, la de 10 milivoltios es igual a un amperio. Tenemos una medición de 100 milivoltios. Vamos a usar el factor de conversión para indicar cuál es la corriente carga. Entonces, listo. Según esto, tenemos que, hacemos por aquí pequeño, según esta escala que hemos elegido, 10 milivoltios, 10 milivoltios, disculpen la letra todo fea, es un amperio. ¿Listo? Tenemos, en esta lectura tenemos 100 milivoltios. Pero vamos a borrar esto porque vamos a hacerlo bien, ¿ya? Ahora sí ponemos aquí. Ya, vamos a hacerlo acá. En esta escala que hemos elegido, en esta escala, 10 milivoltios es un amperio, ¿ok? Un amperio. Tenemos una lectura de 100 milivoltios. 100 milivoltios. ¿Cuánto será? Bueno, esto es una regla de tres simple, ¿no? De entre dos magnitudes directamente proporcionales. Se opera de esta manera, se multiplica en X y se iguala, ¿no? Bueno, sería, tenemos milivoltios aquí, chao, chao. Operamos en X, X por 10 son 10X. Ya, es igual. 100 por 1 amperio, bueno, nos da 100, ¿no? 100 amperios. Un cerito aquí, un cerito aquí, y obtenemos que la corriente es igual a 10 amperios. Listo. Ponemos entonces aquí 10 amperios. Listo. Ya tenemos la caída de tensión, que es que la hallamos que era un... Vamos a ver, no me acuerdo cuánto era la caída de tensión. Bueno, la caída de tensión en la resistencia interna es 1,2. Ahora, 1,2. Obtenemos que la corriente es de 10 amperios. Listo. ¿Cuál es la resistencia interna? Bueno, la resistencia interna de la batería ya tenemos cómo calcularla. Se calcula como la caída de tensión en la resistencia interna sobre la corriente, ¿no? Listo. La resistencia interna 1,2 y la corriente es 10. Dividimos 1,2 entre 10, nos da una respuesta de 0,12 ohmios de resistencia. Listo. Entonces obtenemos que la resistencia interna es igual a 0,12 ohmios. ¿Listo? 7. Un fabricante de baterías especifica que la resistencia interna no puede superar los 2,5 ohmios, ¿no? Corriente arranque en frío. La corriente arranque en frío es 640. ¿Cuál es la resistencia interna máxima que puede tener la batería? Bueno, para hallarla esto, simplemente dividimos 2,5 entre 640 y nos da un resultado de 0,0033962. ¿Listo? Con todos los decimales. Entonces, ¿cuál es la resistencia máxima que puede tener la batería? Sería pues 0,00. Al tener después el 3, el 9, esto hace que sea 0,04 el máximo.
¿Ok? 8. ¿Qué se puede decir sobre el estado de esta batería? Bueno, la batería no está bien, pues la resistencia interna es superior, eh, perdón, la resistencia interna es inferior a la resistencia interna máxima. A ver, la resistencia interna es superior a la resistencia interna máxima. ¿Listo? La batería no está bien, pues la resistencia interna es superior a la resistencia interna máxima. ¿Listo? Y bueno, con esta pregunta estaremos culminando el tema batería de plomo ácido, la parte de mediciones. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.